está, ahora sí. Repito, su tarea del día de mañana va a ser buscar de dos organismos internacionales de cooperación, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus objetivos y cómo es que operan para dotar de recursos a los países para el desarrollo. Bueno, y estaba estableciendo cómo es que inició todo, cómo es que iniciaron las crisis de los recurrentes de los años 70 en muchos países. El mundo, a través de estos dos organismos financieros, estableció algo que se conoció como patrón oro y que voy a tratar de explicarles de una manera muy fácil. Es más complicado de lo que voy a decirles, pero somos una materia económica, vaya. El comercio se relaciona con la economía, pero no somos una materia de economía. El patrón oro, la doctrina mercantilista del patrón oro decía que toda la riqueza de un país debía estar soportada en su equivalente en oro. Ese oro total, el oro que tenía México, el oro que tenía China, el oro que tenían los países, bueno, a China no, porque no se adhirió inmediatamente a estos organismos, estaba resguardado en Fort Knox, en Estados Unidos. Ahí estaba toda la riqueza del mundo, etiquetada. México, España, Holanda, Noruega, Brasil, todos. A partir de 1969 más o menos, inicia en el mundo un cambio. Ya no había que tener reservas en oro, sino reservas en divisa, en moneda. ¿Y qué moneda creen ustedes que fue la elegida para respaldar la riqueza del mundo? El dólar. Cambió el patrón oro. El dólar llévatelo a tu casa, ya no vas a respaldar tu riqueza con eso, haz lo que quieras con ello. Ahora vas a respaldar la riqueza de tu país en dólares, en reservas en dólares. Y ahí es donde viene el tema que veremos el próximo lunes, la balanza de pagos. El Fondo Monetario Internacional establece que la riqueza de un país debe estar garantizada en una moneda única y hegemónica conocida como dólar. Por eso es que todas las transacciones de comercio internacional en el mundo se han llevado en dólares. Ahorita, con el establecimiento de la zona euro y una sola moneda para 28 países, o 27 en este caso, vino a cambiar, a trastocar ese patrón del dólar. Ahora también se realizan operaciones en euros. Pero además, con el crecimiento de los chinos y su hegemonía económica, ahora también se llevan a cabo transacciones en yuanes, que es la moneda china. ¿Sí? Ese cambio del patrón oro al patrón dólar a México le pegó muy fuerte. Hubo una crisis muy fuerte en los años 70, cuando era presidente el licenciado Echeverría, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre ahorita. Echeverría Álvarez, pero su nombre no me acuerdo. Luis Echeverría Álvarez, tu tocayo Luis. Y se agravó. En ese momento México encontró sus reservas de petróleo y dijo, ya somos ricos, ahora sí. Agárrense, chiquitos. México va a ser una potencia mundial basada en el petróleo. Solamente los países árabes, algunos países nórdicos, Rusia e Inglaterra tenían más reservas que México. México era un país rico, Venezuela también, pero Venezuela todavía no se daba cuenta de esto. Entonces, apostamos todo la inversión nacional al petróleo. Y en 1980 hubo un movimiento geopolítico, otra vez auspiciado por los Estados Unidos. Adelante, Jeremy. Como el petróleo, lo que ahorita está pasando, profe. Se cayó. Efectivamente, hubo un movimiento geopolítico. Los países árabes produjeron más petróleo del que se requería y el precio del petróleo se vino abajo. Y la riqueza de México se vino abajo. Y entonces, en 1982, la crisis estaba a todo lo que da. Y entonces, el rescate de México se dio a partir del establecimiento de lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, México no tenía dinero para nada. No tenía reservas internacionales, no tenía petróleo que respaldara su riqueza. Nuestra planta productiva era una planta muy chiquita, basada en economía casera.
no teníamos relaciones comerciales con el mundo y entonces México tuvo que pedir préstamos. Y el Fondo Monetario le dijo, hey, yo te presto, papá. Pero para que yo te preste, tú me tienes que garantizar el pago. Y para que me garantices el pago, vas a tener que hacer un cambio completamente. De ser una economía cerrada, limitada, sin comercio exterior, vas a tener que abrirte. Vas a tener que tener comercio internacional. Oye, pero no pues, ni modo, man. Además, el gobierno durante estos años de las crisis, de la bonanza, digamos, antes de la precrisis, había estado invirtiendo como cualquier gente privada, como cualquier persona. Llegó el absurdo de tener más de 1.500 empresas controladas por el gobierno. Aerolíneas, bancos, incluso un equipo de fútbol profesional que compró el Seguro Social, el famoso Huastepec, que estuvo como 2 años o 3 años en la liga de la primera división, no crean. Era un equipazo. Junto con el Atlante eran parte del patrimonio del Seguro Social. Se fueron vendiendo poco a poco. Entonces el Fondo Monetario le dijo al gobierno, mira, si quieres que yo te preste, primero, tienes que abrir tu economía a una economía de mercado, de libre mercado. 2, tienes que desinvertir como Estado para que sean los particulares los que promuevan las empresas, no el gobierno. Lo que estás haciendo es algo comunistoide, es algo socialista. El gobierno está controlando las empresas y el gobierno está dando los trabajos y el gobierno está controlando toda la economía. La economía debe ser libre, debe ser liberal. Vamos a entender mañana lo que quiere decir la palabra liberal. Por eso cuando nuestro presidente dice, es que los liberales somos nosotros, no sabe ni lo que está diciendo el idiota. Porque los liberales son los que propugnan por un libre comercio y él no propugna por un libre comercio, él quiere cerrar las fronteras. Él anda en otro rollo. O sea, ni siquiera sabe la historia de la económica. Los liberales proponen una economía basada en las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, el consumo. Y él no, él quiere que todo lo controle él. Entonces está como que medio tonto, ¿no? En fin, eso es otro tema. Sí, adelante, Jeremy. Profe, yo le quería preguntar si quisiera el presidente tener las fronteras cerradas, ¿por qué se firmó otra vez el tratado de libre comercio? Porque es una aberración lo que es este presidente, no tiene idea de lo que quiere. El Tratado de Libre Comercio es lo más neoliberal que hay y él no quiere ser neoliberal, pero sí quiere ser liberal. Entonces, la palabra neoliberal viene de un nuevo liberal. Entonces, es liberal, pero no es neoliberal. Entonces, ya no sé yo qué onda. Y propugna por la economía de mercado y habla de él como liberal. Entonces, ya no sé. Está medio loco nuestro amigo, pero pues así vende la campaña, ¿no? Todos estos argucias, todas estas cosas son para ganar votos en las próximas elecciones. Hay de nosotros si nos dejamos que otra vez lleguen esta bola de tarados al poder. Vean ustedes el Congreso de Colima, cómo está conformado. Gente que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Yo conozco personalmente a 2 diputados de Morena que la diputación les cayó del cielo. De verdad, se los juro. Y es gente que yo conozco, trabajé con ellos y pues digo, deja mucho que desear, mucho que desear. En todos los sentidos, como trabajadores, como personas éticas, como cosas que algún día lo platicaré con ustedes. Si es que nos echamos un cafecito en una sala ahí por ISEP y platicaremos de tantas cosas que conozco de la política colimense. Pero bueno, entonces, ese Fondo Monetario le impuso a México reglas muy específicas para poderle dar dinero para solventar su déficit de balanza de pagos. No teníamos lana, tuvimos que echar mano del crédito del fondo, le llaman fondos de salvamento de los países, así lo conoce el Fondo Monetario Internacional. Esos fondos de salvamento, pues lo que dan es dinero a cambio de un pago. Y ese pago embargó nuestra producción petrolera por años. Ahorita todavía ya se quitó ese estigma. Pero por años estuvimos pagándole al Fondo Monetario a través de nuestra renta, lo que ganábamos del petróleo. Por eso México era un país petrolero tan fuerte. Ahorita ya ni siquiera. Bueno,
El Fondo Monetario impone sanciones, impone formas de trabajo. A México le impuso esa forma de trabajo de libre mercado y de desinversión. Una política, los economistas le llaman, la que traía México, una economía de sustitución de importaciones y de capitalismo de Estado. El Estado era socio, el Estado era el patrón, el Estado invertía. Cuando el Estado está para cuidarnos, está para promover las inversiones y está para generar el libre comercio. Una cosa muy loca. México ha pasado por muchas etapas, muchas crisis. Desafortunadamente, yo pertenezco junto con muchos de mis amigos, compañeros, colegas, a una generación de crisis. Nosotros nunca hemos visto una bonanza en lo que es este país. Todo el tiempo hemos estado en crisis y hemos aprendido a vivir con la crisis. Yo espero que ustedes tengan un mejor futuro que nosotros, que esta generación que está a punto de terminar, porque pues ya somos sesentones, ya estamos, como dicen, con un pie en el estribo, ¿no? Entonces, ojalá este país cambie, ojalá que vengan mejores condiciones, pero eso solo va a depender de nosotros, de escoger buenos gobiernos y de que verdaderamente hagamos las cosas bien. Ok, entonces, esas dos instituciones. Por otro lado, el Banco Mundial, ¿qué es el Banco Mundial? Se requería un financiero que apoyara la reconstrucción, con créditos, digamos, blandos, para que los países pudieran reconstruir sus infraestructuras, tanto carreteras como fábricas, como palantíos, como ciudades para vivir. Y ese fue el Banco Mundial. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional promueve el desarrollo y por otro lado, el Banco Mundial, la reconstrucción. Son las dos ejes de la política económica financiera mundial. Y hay un tercer eje que es justamente ay Dios, perdón, ya me equivoqué aquí. Otro eje que es el que vamos a ver en este momento y que también vamos a ver un video, más al rato se los voy a compartir, para que entiendan y apuntalen la idea de lo que les voy a platicar. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ya aparece en mi pantalla? Bueno, vamos a definir otra vez el comercio exterior. Es el conjunto de transacciones comerciales realizadas entre residentes de diversos países. Puede ser de dos o de más. Decíamos ayer que el comercio no se limita nada más a uno con uno, sino puede ser multilateral. ¿Qué ventaja ha aportado el comercio? Bueno, pues el crecimiento de la tecnología, básicamente, el crecimiento de los mercados, el desarrollo de los medios de transportes y ahora, pues no se diga, las comunicaciones. ¿Sí? Esas son ventajas que ha promovido el comercio internacional o el comercio exterior. ¿Qué una vez que les voy a definir? Comercio internacional es el comercio del total de los bienes y servicios de un país, de los países. Mientras que el comercio exterior básicamente se dedica a, ver todo lo que tiene que ver con las mercancías, la aduana y todo eso. ¿Profe, no está grabando? Sí. A ver. Vamos a ver, sí. Sí estoy grabando. Luis, sí estoy grabando. Perdón, es que, ay, Dios mío. Hoy se les ocurrió a todos estarme pidiendo información y no la tengo ahorita a la mano, entonces me van a tener que esperar. ¿Ya le cambió? Dios mío. Permítame tantito, por favor. Tengo que pasar una información ahorita urgente. Ay, Dios mío. Sí, sí estoy grabando.
Sí, me está diciendo que estoy grabando, miren. No sé si ustedes ven mi pantalla. Aquí dice pausar la grabación o parar la grabación. Sigo grabando. Sí, sí estoy grabando. Se los juro, jurito. Bueno, ya le cambio de diapo. Ustedes me dicen. ¿Sí? No te veo, Jeremy. ¿Dónde andas? Ya te vi. ¿Ya le cambió? Profe, ya voy a terminar, ya me falta Ah, poquito. sale, sale, sale. Que termines, voy a contestar esto. Mucha lata. ¿Ya? Listo, profe. Gracias. Muy bien. Aquí ya empezamos a meternos con palabras como global. Global viene de globalizado o globalizado viene de global. Estas ventajas globalizadas pues han beneficiado a aquellos países que tienen el sartén por el mango, es decir, aquellos países que tienen el suficiente dinero para hacer inversiones en los países menos desarrollados. Sin embargo, bueno, estos son ventajas, como la ampliación de mercados, les decía, el aumento de la producción, obviamente de las utilidades, el empleo, transmisión de la tecnología. Ay, Dios mío. Pero no déjenme callar esto porque no me está. Ok. Ya, perdón, ya les dije que ya no me están mandando mensajes, me están distrayendo y ahorita pues estoy en clases nada más. No, no es justo. Ya saben mis horarios y me están dando guerra. Entonces, el comercio internacional, les decía, ha apuntalado el desarrollo del mundo. Gracias al comercio hemos visto avances impresionantes en materia de transportación, en materia de tecnología, no se diga pues ahora con las redes, ¿sí? Pero también han tenido algunos problemas. ¿Por qué? Países como China, que hoy ya no, hoy ya está en la OMC, han cerrado sus fronteras y han impedido que haya un comercio libre. En aquel entonces de la posguerra, en aquel entonces, terminando la guerra mundial, era necesario que los países pusieran reglas claras en un comercio sano, porque al final de los finales, el comercio es parte de esa, bueno, la búsqueda de esos mercados que genera el comercio fue parte de ese pleito tan fuerte que hubo. Entonces, si tenemos un gobierno, un comercio cerrado, un comercio con fronteras cerradas en donde no haya intercambio comercial, va a empezar a generar enconos. Entonces se establece, bueno, aquí hay algunas formas de estructurar el comercio internacional, ¿sí? El crecimiento del sudeste asiático, ya lo vieron con los tigres de Oriente, perdón, que son países milagro, países que crecieron a partir del establecimiento de una buena industrialización y de su consiguiente comercio. Pero también tenemos a la economía norteamericana, que tradicionalmente es una economía que ha funcionado como como maquinita aceitada, aunque en este momento también está pasando por una crisis económica derivada de las políticas absurdas de su presidente, que también, al igual que el nuestro, es un tarugo, la verdad, con todo respeto. La economía japonesa que se recuperó de la guerra, en donde también es otro milagro. Recuerden ustedes que Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas
y el país fue devastado por los bombardeos constantes de los americanos. Entonces, Japón cayó muy fuerte, pero se ha recuperado gracias a su forma y su tesón por trabajar, su forma de ver la vida en comunidad. Por ahí platicaba yo la semana pasada con unas personas y me preguntaban, bueno, ¿qué tiene Japón que lo hace ser tan especial? Japón tiene muchos simbolismos y entre ellos algo que me gusta mucho y lo comento cada que puedo. El milagro japonés no se da porque los japoneses sean individualistas. El milagro japonés se da porque los japoneses precisamente trabajan en comunidad. Un japonés nunca lo verán hablando de él. Un japonés habla de nosotros. Mientras que acá en nuestras culturas occidentales, como Estados Unidos y México, hablamos de mí, el yo-yo. Yo soy esto, yo soy lo otro. Los japoneses no. Es algo que como cultura les ha ayudado a crecer. Es impresionante el conocimiento de las culturas. Es muy bonito conocer las historias. Yo los invito a que si vamos a estar en esta carrera, pues se vayan preparando también y vayan aprendiendo de la historia de los países. Porque de la historia de los países podemos replicar cosas muy buenas. Y esa forma de trabajar japonesa, qué valor, ha hecho que ese país sea otra vez, esté en los primeros planos del mundo. Es la tercera o cuarta economía del mundo, a pesar de todo, a pesar de los Estados Unidos, a pesar del yugo, a pesar de que perdieron la guerra, a pesar de que es un país que está en rocas, es un país en donde a cada rato hay temblores, en donde a cada rato hay problemas, y ahí están. Son verdaderamente admirables. Que son payasos, que son racistas, sí, sí tienen mucho de eso, sí es cierto. Pero, por otro lado, pues son países que verdaderamente se han preocupado por un desarrollo muy fuerte. ¿Okay? Entonces, y el otro sector, pues es la Unión Europea, que con la conjunción de esos países, pues vinieron a entrarle otra vez al mundo y a poner a temblar a los gringos y a los chinos. Y ahorita tenemos en la hegemonía mundial el bloque gringo, conformado por Canadá y nosotros, que nosotros ahí estamos como lunar, el bloque asiático, básicamente China y Japón y Corea, y el bloque europeo, con todos los países de la Unión Europea que están trabajando muy fuerte, entre ellos otro país milagro, Alemania. Alemania es otro de esos países que dices, caramba, ¿cómo no tenemos tantito de ellos? Nada más vean ustedes un partido de fútbol de los alemanes. Nunca van para atrás, aunque vayan perdiendo o vayan ganando, como sea, nunca van para atrás, nunca dejan, nunca bajan las manos. Y nosotros somos muy conformistas, desafortunadamente, como pueblo, como sociedad. ¿Ok? Bueno, esto es la estructura actual del comercio internacional. Se puede decir que la economía, el comercio internacional ha generado bloques económicos que van generando esta forma de negociar tan fuerte, ¿no? Pero, previo a ello, tuvieron que surgir agrupaciones que se esforzaran por un comercio libre, por un comercio liberal, vuelvo a la palabra, un comercio de libre mercado, ¿sí? Donde no hubiera restricciones más que las propias restricciones que tienen los pueblos, esas famosas ventajas comparativas que platicábamos el día de ayer. ¿Alguien me puede decir qué son las ventajas comparativas que platiqué el día de ayer? Lo vamos a reforzar todavía, pero ayer dije claramente que eran las ventajas comparativas. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No se acuerdan qué son las ventajas comparativas? Todos los países tienen, por su simple posición geográfica, ciertas ventajas. A esas ventajas que no dependen de la productividad de un país, que no depende de la producción en sí, se les llaman ventajas comparativas. Y esas ventajas comparativas hacen que cada país tenga lo suyo para poder comerciar. ¿Sí? La primera de las instituciones que buscaron el libre comercio fue esta, el Tratado General sobre Aranceles, el Tratado General sobre Aranceles y Comercio. En inglés, General Agreement Treatment of Trade. Tratado General sobre Aranceles y Comercio, el famoso GATT. Ya la ONU, previo a esto, había intentado crear un organismo internacional que creara esas condiciones, que buscara en base a qué,
todos los organismos internacionales a los que México y otros países se adhieren trabajan en función de acuerdos. Un acuerdo es la suma de voluntades de varias personas, de varios países. Si un país no está de acuerdo con lo que se está planteando en el acuerdo, pues se retira. Pero generalmente, una vez que adoptas los acuerdos, que firmas los acuerdos, te haces obligado solidario de cumplirlos. Obligado, no solidario, obligado a cumplirlos. ¿Sí? Se hace algo que se conoce como vínculo. Se crea un vínculo entre el país y los demás países que firmaron el tratado, el acuerdo. Este Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido como GATT, lo que buscaba era la erradicación de las fronteras para las mercancías, la liberalización de los aranceles. Y sobre todo, bajo estos principios que estamos viendo en pantalla, principio de no discriminación de ningún país, principio de reciprocidad, yo te doy, tú me das, y el principio de transparencia. Todo lo hacemos a la vista del mundo. Nace con ese espíritu. Originalmente firmaron el acuerdo 14 países. Hoy, la organización que hereda estos principios del GATT, que no les voy a decir todavía cómo se llama, tiene más de 190 países afiliados. Y todos ellos buscan el libre comercio. Como ven aquí, se firma este tratado como complemento del Banco Mundial y el Fondo Monetario. De hecho, fue subsidiado en un principio por estas dos instituciones. Hoy es un organismo tan fuerte que tiene oficinas en todos los países en los que está presente, más de 190 países, y tiene una estructura mundial. Pasó de ser un simple acuerdo regional y de que incluía solamente algunos países a ser un organismo mundial. Las reuniones de este organismo son conocidas como rondas de negociaciones. Y son conocidas como rondas de negociaciones, tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en esas rondas de negociaciones se ponen de acuerdo los países y todos los países participantes hasta que hay un consenso. Una ronda de negociación, miren, no más que ojeras traigo, se ve que no he dormido bien. Una ronda de negociaciones puede durar años. La última ronda que yo me acuerdo, bueno, ha habido otra última, pero la última que yo me acuerdo duró cerca de 7 años. Fue la famosa ronda de Uruguay. Y vamos a ver en qué se desencadenó esa famosa ronda de Uruguay. México no entró a este acuerdo sino hasta 1986. Casi 40 años posteriores a su creación. ¿Por qué? Porque México no tenía una economía abierta de mercado. México tenía un modelo mercantilista del tipo sustitución de las importaciones. México para los mexicanos, aunque pues siempre hemos tenido el estigma de los gringos aquí adentro, ¿no? Y eso nos costó, bueno, por un lado, nos ayudó en un principio a industrializar nuestro país, pero por otro lado nos frenó en el desarrollo. Si México se hubiera abierto a la economía liberal antes, México sería otra cosa en este momento. ¿Qué pasó, Jeremy? ¿Me decías algo? ¿No? ¿Ya le puedo cambiar la diapo? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ok. Les decía, las negociaciones se llevaban a cabo en rondas de negociaciones. Esas rondas fueron muchas, fueron 5 o 6. ¿Por qué? Porque duraban muchos años. Esta ronda de Uruguay, que inició en 1988, ya con la participación de México, que es algo que nos importa mucho, tuvo una singularidad y un cambio con respecto a las otras rondas. Primero, se vieron estos objetivos: el mejor acceso a los mercados mediante la reducción y eliminación de barreras. El comercio tiene dos tipos de barreras. La primera es la conocida por todos nosotros como aranceles. Para poder acceder a un mercado, un producto tiene que pagar aranceles. Si yo quiero importar de donde yo quiero importar y no tengo tratado internacional con ese país, y además no tiene ningún tipo de ventaja, arancelaria, tengo que pagar
Fíjense bien, aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de operación aduanera. En la aduana yo tengo que pagar los aranceles y por lo menos otro impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Recuerden ustedes, si lo platicamos, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se paga de manera local por el valor agregado que se le da a los productos. ¿Y quién lo paga? El consumidor final. Quien termina pagando el IVA somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que consumimos todos los días algún producto. Dicen que es el impuesto más democrático porque lo pagan desde los niños hasta los viejitos. Todo el mundo lo paga. ¿Sí? Esa es una barrera, la barrera arancelaria, impositiva. La otra barrera son restricciones que cada país va poniendo para que no verse contaminado, no verse, ¿cómo se dice?, afectado por importar cosas que vienen dañadas o cosas que pueden afectar mi propia industria. Entonces, son dos tipos de barreras, las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Al rato vamos a retomar el tema, ya que nos volvamos a enlazar, porque ya casi nos terminamos. Ya casi terminamos este enlace. Otro de los objetivos fue la regulación de todo el comercio internacional. Todo lo que se haga en comercio debe estar en acuerdo. ¿En dónde? En la nueva estructura que se generó en esa ronda, y por eso es tan importante esa ronda. Mejor capacidad de respuesta y adaptación del GATT. Favorecer la cooperación a nivel nacional e internacional. Y, muy importante, el traslado de todos estos objetivos del GATT a un nuevo organismo mundial conocido hoy como la Organización Mundial del Comercio. Esta Organización Mundial de Comercio es algo que realmente ha crecido y ha crecido muchísimo. Ahorita en el receso les voy a poner un video, les voy a poner la liga de un video, ¿sí? Vamos a tener el receso y después de 20 minutos y les voy a dar 10 minutos más para que vean el video, para que desayunen y inmediatamente después vean el video o en el orden que ustedes quieran. ¿Sale? Ya se me va a terminar esto. Nos quedamos en esta lámina. Regresamos a las 9:20 ahora. Ya llegamos a las 9:20. Les voy a dar 20 minutos de receso y 10 minutos para que vean el video. ¿Ok? Entonces, desayunen bien, vean el video y nos volvemos a reunir aquí a las 9:20. ¿Sale y vale? Nos vemos, ya se me va a acabar. No me quiero quedar así con la palabra como hace rato. 9:20, mi querido Fer. Ahorita te mando el video, el enlace al Face. ¿Va? Sale y vale. Bye.